Hola a todos, bienvenidos a Sin Dudas en Química. En este vídeo vamos a ver la estequiometría de las reacciones químicas a nivel básico. En primer lugar vamos a estudiar la conversión gramos-mol moléculas-átomos, la ecuación de los gases ideales, conceptos relacionados con las disoluciones, vamos a ver cómo se ajusta una reacción química y por último vamos a hacer varios problemas de estequiometría. Pues vamos a ver cómo se hace la conversión de gramos a mol, de mol a moléculas y de moléculas a átomos y viceversa. De gramos a mol tenemos que dividir entre el peso molecular y a la inversa multiplicamos. De moles a moléculas multiplicamos por el número de Avogadro y a la inversa dividimos. ¿Y cuál es el número de Avogadro? 6,022 por 10 a la 23. Y de moléculas a átomos tenemos que tener en cuenta cuántos átomos del mismo tipo hay en la molécula. Para pasar de moléculas a átomos multiplicamos por el número de átomos del mismo tipo por molécula y a la inversa dividimos. Vamos a ver un ejemplo. Si queremos pasar 100 gramos de agua a moles, a moléculas y después queremos calcular el número de átomos de hidrógeno y de oxígeno que hay en 100 gramos de agua, pues para pasarlo a mol tenemos que dividir entre el peso molecular. Como el peso molecular es 18 gramos mol, lo que hacemos es que dividimos entre 18 gramos mol y nos da 5,55 moles de agua. Ya tenemos los moles. Ahora, para pasar moles a moléculas, tenemos que multiplicar por el número de Avogadro. Pues 5,55 moles de agua lo multiplicamos por el número de Avogadro, no lo voy a escribir porque ya lo tenemos aquí, y nos da que en 100 gramos de agua hay 3,34 por 10 a la 24 moléculas de agua. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno y por otro lado de oxígeno hay en 100 gramos de agua? Pues lo que hacemos es, vamos a calcular primero los de hidrógeno, multiplicamos las moléculas por el número de átomos de hidrógeno por molécula. Como hay 2, pues será 3,34 por 10 a la 24 moléculas de agua por 2 hidrógenos por una molécula. 6,68 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tenemos? Pues en este caso, como tenemos un átomo de oxígeno por molécula de agua, pues tendremos 3,34 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Vamos a ver ahora la ecuación de los gases ideales. Esta ecuación es P por V igual a nRT, siendo P presión, que tiene que estar en atmósfera, el volumen tiene que estar en litros, N es en mol, R la constante de los gases ideales, que tiene este valor con estas unidades, y la temperatura tiene que estar en Kelvin. También tenemos que saber, para hacer los problemas, que un mol de cualquier gas en condiciones normales, que es 273 Kelvin, y una atmósfera, ocupa 22,4 litros. Vamos a ver ahora varios conceptos relacionados con las disoluciones. La concentración en los problemas nos la pueden pedir o nos la pueden dar de diferentes formas. Nos pueden dar la molaridad, que son moles de soluto entre litros de disolución, molalidad, que son moles de soluto entre kilogramos de disolvente, o el porcentaje en masa, que es gramos de soluto entre gramos de disolución por 100. La fracción molar de cada uno de los compuestos que están en la disolución, por ejemplo, en este caso tenemos una disolución de A más B, A puede ser el soluto, por ejemplo, el cloruro de sodio, y B, agua. Para calcular la fracción molar de A, se dividen los moles de A entre los moles totales, que son los moles de A más B. Y para calcular la fracción molar de B, se dividen los moles de B entre los moles totales. Vamos a pasar al ajuste de la reacción química.
Lo que tenemos, a la hora de ajustar una reacción química, lo que tenemos que buscar es que se conserve la masa. Tenemos que cumplir la ley de conservación de la masa. Y eso quiere decir que tiene que haber el mismo número de átomos del mismo tipo en los reactivos, a la izquierda, que a la derecha en los productos. En este caso, esta es la reacción de combustión del benceno. El benceno más oxígeno da CO2 y agua. Yo os recomiendo que siempre que tengáis una reacción con alguno de los compuestos que intervienen, para que no tenga varios tipos de átomos, sino que solamente tenga uno, como el oxígeno, que lo dejáis al final, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el oxígeno yo lo voy a dejar al final. Voy a ver primero el carbono. Tenemos aquí 6 y aquí tengo 1, entonces pongo el coeficiente estequiométrico, lo cambio. En vez de 1, ahora es 6. Ahora voy con el hidrógeno. Aquí hay 6 en los reactivos. En los productos ahora mismo tengo 2. Pues aquí pongo un 3. Cambio el coeficiente estequiométrico. Y por último voy a ajustar los oxígenos. Aquí tengo 6 por 2, 12, más 3, 15. Y aquí tengo 2. Pues voy a utilizar un coeficiente estequiométrico en fracción para que el número de oxígeno en los reactivos y en los productos sea el mismo. El problema 1 es el que aparece en pantalla. Y en el apartado A nos dicen que escribamos la reacción y la ajustemos. Vale. Esta sería la reacción. Ahora la ajustamos. Como aquí tenemos 2 oxígenos y aquí 3, pues ponemos aquí un 2, aquí un 3 y ajustamos el KCl. Ya tenemos ajustada la reacción. En el apartado B nos dicen que si tenemos 20 gramos de clorato de potasio, ¿cuántos moles de clorato de potasio tenemos? Para poder pasar de gramos a moles tenemos que dividir entre el peso molecular. El peso molecular de clorato de potasio es 122,55 gramos mol. Hemos dicho que para pasar 20 gramos a moles tenemos que dividir entre el peso molecular, lo que nos da 0,163 moles de clorato de potasio. En el apartado C nos preguntan los gramos de cloruro de potasio que se forman a partir de 20 gramos de clorato de potasio. Ya hemos pasado los gramos a moles. Sabemos que en 20 gramos tenemos 0,163 moles de clorato de potasio. Pues vamos a calcular los moles que se nos forman de cloruro de potasio. Se nos forman 0,163 moles de KCl, ya que por 2 moles que reaccionan de clorato de potasio se forman 2. Ahora vamos a pasar estos moles a gramos. Primero calculamos el peso molecular del cloruro de potasio, que es 74,55. Y ahora multiplicamos los moles por el peso molecular y obtenemos los gramos de cloruro de potasio. A partir de 20 gramos de clorato de potasio se obtienen 12,3 gramos de cloruro de potasio. En el segundo problema nos preguntan el volumen de oxígeno que se desprende en condiciones normales cuando se descompone 5 mililitros de una disolución 1 molar de agua oxigenada. Lo primero que tenemos que saber es que escribir la reacción química. Nos dice en el enunciado que el agua oxigenada se descompone en agua y oxígeno. Escribimos la reacción y la ajustamos. Ya tenemos ajustada la reacción química. Ahora vamos a ver cuántos moles tenemos en 5 mililitros de esta disolución. Antes hemos hablado de la concentración en molaridad. Sabemos que la molaridad es número de moles de soluto entre volumen de disolución en litros. Si queremos calcular el número de moles de agua oxigenada, despejamos n, sería la molaridad por el volumen. El número de moles de agua oxigenada que hay en 5 mililitros de disolución 1 molar es 0,005 moles. Y ahora con el factor de conversión vamos a ver cuántos moles se nos forman de oxígeno. Multiplicamos
los moles de agua oxigenada que se descomponen por el factor de conversión, es decir, según los coeficientes estequiométricos, se desprende 1 mol de oxígeno por cada 2 moles de agua oxigenada. Teniendo en cuenta este factor de conversión, se nos forma 0,0025 moles de oxígeno. Ya teniendo los moles de oxígeno, podemos calcular el volumen, sabiendo que 1 mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Cuando se descomponen 5 mililitros de una disolución 1 molar de agua oxigenada, se desprende en condiciones normales 0,056 litros de oxígeno. Esta es la solución. Espero que te haya servido la explicación. Si necesitas una más detallada, la tienes en mi blog, Sin Dudas en Química. Te voy a dejar el enlace en la caja de información y también mis redes sociales. Mucho ánimo y hasta el próximo vídeo.